Hola a todos los que pudieron venir hoy día. Hoy día vamos a ver complicaciones de la diabetes preparando para el certamen. Vamos a ver las complicaciones agudas, micro y macroangiopáticas. Y hoy día vamos a estar ayudándolo la Cami, que está por ahí, el Gerard, que recién estaba, y yo, Cristian Alfaro. Ya, en primer lugar, vamos a ver un caso clínico respecto a una complicación aguda de la diabetes. Esta es una mujer de 23 años que es diabética tipo 1 desde la infancia, actualmente cruzando con un episodio de pielonefritis aguda e ingresa al servicio de urgencia con taquicardia y polipnea. Menciona que no está segura de haber utilizado su inyección de insulina ya que ha estado sin energía y con algún episodio de fiebre. Indica que en las últimas horas, además, ha estado con muchas náuseas y múltiples episodios de vómito. Al examen físico se confirma taquicardia, 114 latidos por minuto, taquipnea, 27 respiraciones por minuto, presión arterial de 80 a 50, hipotensión y una temperatura un poco elevada. En los exámenes de laboratorio se destaca un hemoglucotés que marca 400 miligramos de cilitro, un pH 7,2 y una cetonuria de 3 positiva. Entonces, en primer lugar, para adecuarnos como a este contexto, ¿cuál es el evento fisiopatológico más importante que estaría determinando la acidosis metabólica de esta paciente, dado los hallazgos clínicos? Entonces, para eso vamos a hacer la votación y creo que ahí va. Ya, en general, contestaron todos los dos que era la correcta, la disminución de la depuración extrahepática de beta hidroxibutirato. Eh, Ya. Para poner en contexto, estábamos entonces en una paciente que está con un evento infeccioso, una pielonefritis aguda y que cursa con una acetoacidosis diabética. Entonces, la pregunta es cuál es el evento fisiopatológico más importante que está determinando la acidosis metabólica. En este caso, la disminución de la depuración extrahepática de beta hidroxibutirato. Entonces, en primer lugar, tenemos que saber que la cetoacidosis es una complicación hiperglucémica de la diabetes, una de las dos. La otra es el síndrome hiperosmótico no cetósico. Y en este, a diferencia del otro, lo que es característico es que se presenta con acidosis metabólica secundaria a la producción de cuerpos cetónicos. Eso es súper importante porque en el caso del síndrome hiperosmolar hiperosmótico no es característico la producción de cuerpos cetónicos porque hay un mínimo de insulina que puede frenar el proceso. Entonces, esta complicación de por sí es característica del estado insulinopénico y muy característica de la diabetes tipo 1 más de que la diabetes tipo 2, por la característica que necesita no tener insulina. Para que se surja esta cetoacidosis diabética, en especial la acidosis diabética, necesitamos estos dos grandes pilares que son la insulinopenia y el aumento de las hormonas contrarreguladoras. En el caso de la insulinopenia, lo que tenemos son dos posibles cosas que nos podrían estar disminuyendo la cantidad de insulina. En un lugar, la propia diabetes tipo 1, en que podría él o la paciente y debutar una diabetes tipo 1 con una cetoacidosis diabética. También tenemos la diabetes proclínica cetosis y también se mencionan en el apunte la diabetes MODY y las neonatales que tienen que ver con una alteración en la producción de insulina. Por otro lado, tenemos las disminuciones exógenas de insulina, porque claro, tenemos que pensar qué pasa en el interior del cuerpo, pero si estamos dependiendo de insulina, ¿qué pasaría si también no la ponemos de manera correcta, que era lo que había pasado en este caso? Entonces, en caso de tratamiento irregular, cuando las dosis son insuficientes, cuando, por ejemplo, hay una bomba de insulina que está instalada y que empieza a fallar, y esta tiene insulinas que son de muy corta duración, entonces puede generar episodios de cetoacidosis. O también se describe en el apunte los anticuerpos antiinsulina. Y esta insulinopenia va a ser lo suficiente, o sea, lo insuficiente en realidad la concentración de insulina porque no va a poder frenar la cetogénesis. Recordando que dentro de los IC50 que se habla en el apunte, el más bajo es la cetogénesis. Es como tenemos que tener muy poquita concentración de insulina para poder frenar este proceso. Y en este caso no tenemos ninguna o casi mínima. También, por el otro lado, el otro pilar que le había mencionado era el aumento de las hormonas contrarregulatorias. Y en este caso tenemos dos posibles procesos que nos podrían estar como produciendo este aumento de las hormonas contrarreguladoras. Por un lado, el estrés propio de la infección es súper característico, en especial en las infecciones urinarias, las pulmonares, la sepsis.
y en este caso estábamos ante una pielonefritis, entonces igual tenemos este contexto. También en los infartos agudos al miocardio, la pancreatitis, la cirugía, los traumas en general, cualquier proceso que pueda generar un estrés importante en el organismo puede aumentar las hormonas contrarreguladoras. Y por otro lado, los fármacos, dentro de esto se destacan mucho los corticoides. Y esto fundamentalmente está aumento de las hormonas contrarreguladoras por el aumento del glucagón y el cortisol. El cortisol, recordando el estrés, cuando hay estrés, aumenta mucho el cortisol como un mecanismo adaptativo. Y estas hormonas contrarregulatorias pueden desencadenar la lipólisis, que es un paso necesario para que se genere la cetoacidosis diabética, o sea, la producción de cuerpos cetónicos. En general, la acidosis metabólica, entonces, como estábamos hablando, se explica principalmente por la cetogénesis. Y para entender un poco la cetogénesis, tenemos que ver este esquema que ponía el profe en su apunte y que es súper importante porque suele preguntar hartas cosas de este esquema, en donde nos permite poder explicarnos el por qué se genera como la disminución del pH por la producción de los cuerpos cetónicos. En un principio tenemos acá de que desde la sangre va a haber un aumento de los ácidos grasos libres que van a poder ingresar a la célula hepática y poder tener varios caminos. Y uno de esos caminos es la producción de los cuerpos cetónicos. Y para esto se tienen que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo que haya poca disponibilidad de insulina, porque si hay una mínima disponibilidad de insulina, lo que va a pasar es que se puede activar esta enzima que es la acetil-CoA carboxilasa, llevando a la vía de la lipogénesis y aumentando un intermediario que es el malonil-CoA que va a bloquear la carnitina palmitoil transferasa 1 y no va a dejar que la acetil-CoA ingrese a la mitocondria donde va a sufrir la beta-oxidación para formar acetil-CoA y posteriormente el acetil-CoA la formación de los cuerpos cetónicos. Entonces ese paso, por eso es tan importante el tema de que la insulina tiene que ser de muy baja cantidad, no estando presente, y característicamente porque en el caso del síndrome hiperosmótico, que es más característico de la diabetes tipo 2, no se presenta como esta cetogénesis y esta cetoacidosis. Por otro lado, en el caso de los cuerpos cetónicos, tenemos que explicarnos también qué es lo que pasa y cómo es la distribución de los cuerpos cetónicos en el organismo, recordando que hay tres principales, uno que lo dejamos un poco de lado porque es muy volátil, que es la acetona, y en el caso de los otros dos tenemos el acetoacetato, que es el que se forma en primer lugar en el proceso de cetogénesis, y posteriormente este puede, a través de la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa, puede pasar a beta-hidroxibutirato. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el caso de la cetogénesis, lo que va a aumentar principalmente es el beta-hidroxibutirato. Y esto porque a nivel del hígado, la relación va a permitir que se genere el beta-hidroxibutirato porque va a haber el NADH disponible, pero de vuelta en los tejidos periféricos no va a pasar esto. Y esto porque hay una relación que está alterada, lo que va a producir que la relación beta-hidroxibutirato y acetato sea 10 a 1, que es lo que mencioné en el apunte. Y por eso, en el caso de la respuesta correcta, y como se mencionaba mucho en el apunte, que lo más importante es el aumento de la beta-hidroxibutirato. Y el acetato también, que era otra alternativa, igual ayuda a que se genere como esta disminución del pH y la acidosis. Y esto es lo que les hablaba recién respecto a qué es lo que pasaba en el metabolismo de los cuerpos cetónicos y por qué en la descompensación de la cetoacidosis diabética no es tan como predominante este efecto del beta-hidroxibutirato. Y es porque justamente en los tejidos periféricos, para que se genere el paso de beta-hidroxibutirato a cetoacetato y posteriormente el acetoacetato pueda pasar a acetil-CoA, como si nos recordamos de bioquímica, necesitamos que esta relación NAD-H, NAD esté disminuida de forma que se pueda hacer el paso contrario de la reacción. Pero en el caso de la descompensación de la diabetes, lo que ocurre es que en los tejidos periféricos hay un aumento del NAD-H y el NAD+, o sea, de la relación NAD-H-NAD+, en los tejidos periféricos, y esto es producto a la presencia del glucagón y el cortisol, que aumenta esta relación. Entonces lo que va a pasar es que vamos a quedarnos con el beta-hidroxibutirato y no los vamos a poder ocupar para la formación de acetil-CoA. Asimismo, la cantidad exagerada de acetoacetato también van a colapsar los mecanismos periféricos para la formación de acetil-CoA, o sea, la maquinaria, entonces también se van a acumular. Ahora, para entender un poco la acidosis, y esto es algo que van a ver más en contexto del próximo semestre, así que tampoco es para calentarse mucho la cabeza, pero es para comprender un poco por qué se genera la acidosis. La acidosis de por sí
y un concepto que van a aprender el próximo semestre, se refiere al aumento o el balance positivo de los protones a nivel de la sangre, a nivel del organismo. ¿Y por qué se produce esto? En el caso de la cetoacidosis, con los cuerpos cetónicos, acá tenemos el ejemplo que da el profe en su apunte, que era el tema de qué pasaba con el beta-hidroxibutirato a nivel del pH del organismo, que es cercano a 7,3, 5, 7,4, y el pK del beta-hidroxibutirato es 4,39. Entonces, lo que va a pasar es que se va a disociar y va a liberar su protón, de manera que pueda disminuir el pH, y eso va a generar como balance positivo. Y esto es algo que ocurre con los cuerpos cetónicos, y se hablaba mucho también en el apunte del anión CAP aumentado, que puede sonar extraño, pero también lo van a ver el próximo semestre en más detalle. Pero el anión CAP en sí lo que se refiere es como esta relación que existe entre los cationes y los aniones a nivel sanguíneo, que determina como nos permite como calcular un poco estos como aniones gap, que son aniones que no son calculables y que podrían estar explicando el aumento de los protones y la acidosis finalmente. Y esto se calcula mediante la fórmula que está acá abajo, que también se la presentan en clase, y los valores normales son 9,14, pero no es algo que tengan que comprender a cabalidad en este semestre. Sí, lo que tienen que comprender es que dentro de esto existen algunas moléculas como que característicamente aumentan el ion gap porque justamente son las no medibles, y que hay muchas mnemotecnias de cómo reconocerlas, pero una de ellas es el GoldMap, que te dice qué tipo de reactivo puede generar como la acidosis, y dentro de eso tenemos la acetoacidosis con los cuerpos cetónicos. También tenemos el lactato, que es el que se produce producto de la acidosis metabólica, o sea, acidosis láctica, lo siento. Y esto es algo importante porque en el caso de la cetoacidosis diabética también existe un proceso en el que aumenta el ácido láctico, que va a ser un poco posterior en el caso de los y las pacientes que sufren un colapso hemodinámico, en que van a generar hipotensión, y esto va a generar que no se perfundan bien los tejidos, generando el aumento del ácido láctico, que tiene que ver también con las cadenas del procesamiento de la glucosa que ustedes vieron en bioquímica. Entonces eso también para tenerlo en consideración, que el ácido láctico también podría ser parte de este proceso, pero lo más importante es el aumento de los cuerpos cetónicos y en especial el beta-hidroxibutirato. Ahora, como para resumir un poco el mecanismo fisiopatológico en el caso de la acidosis, no quise adentrarme mucho en la hiperglicemia porque el año pasado en la ayudantía también, en la ayudantía se habló en cetoacidosis principalmente de hiperglicemia, y este año tenemos dos preguntas nuevas de complicaciones agudas. Entonces, centrándonos en la acidosis, ¿cómo nos explicamos que se genera la acidosis? En primer lugar, a nivel del organismo, en la disminución de las insulinas y el aumento de las hormonas contrarregulatorias, especialmente las hormonas contrarregulatorias, lo que van a hacer es generar un aumento de la lipólisis. El aumento de la lipólisis va a generar ácidos grasos libres y el glicerol. El glicerol va a ser importante para la cadena de la gluconeogénesis y la hiperglicemia. Y el aumento de los ácidos grasos libres, lo que nos va a llevar a esta beta-oxidación que habíamos hablado anteriormente, y que nos va a llevar a un aumento de la acetil-CoA. La acetil-CoA puede generar también dos caminos: el camino de la guía que nos va a permitir, o sea, nos va a generar esta hiperglicemia más exacerbada por la gluconeogénesis, y el camino de la cetogénesis, que nos va a llevar a mayor producción de cetoácidos. En el hepatocito, como habíamos hablado, la disminución de la insulina y el aumento del glucagón, que el glucagón también va a ser importante para suprimir la acetil-CoA carboxilasa, nos va a disminuir el malonil-CoA, lo que nos va a permitir menor inhibición de la carnitina palmotil transferasa, que va a permitir que estos ácidos grasos que se habían generado por la lipólisis se trasloquen al interior de la matriz mitocondrial, de manera que puedan sufrir el proceso de beta-oxidación. Y en tejido periférico en condiciones fisiológicas, porque esto igual este mecanismo como que sucede en la cetoacidosis, también es un mecanismo que rememora la cetosis de ayuno, pero es algo exacerbado y un poco descontrolado. En tejido periférico en condiciones fisiológicas, para poder actuar, por ejemplo, ante una falta de ingesta de alimentos y poder darle energía al resto del organismo, vamos a tener que el beta-hidroxibutirato, con la relación normal de NADH, NAD más disminuida, va a poder pasar a cetoacetato, y eso va a poder ser un aporte energético a nivel de los tejidos periféricos.
y va a haber un clearance periférico de los cetoácidos y se va a mantener una relación entre ambos de 1:1. En cambio, en el caso de esta complicación de la diabetes, producto al aumento de las hormonas contrarregulatorias, esta relación va a aumentar. Y acá se menciona el tema del aumento de los ácidos grasos libres y el aumento del cortisol como responsable de este aumento de la relación. Y esto va a permitir, primero que todo, va a desregular esta relación entre el acetoacetónico y el beta-hidroxibutirato, y el clearance periférico de cetoácidos va a disminuir. Secundario también a un proceso mucho más avanzado de la cetoacidosis, va a haber un compromiso hemodinámico secundario a la patología, que va a generar una disminución del flujo renal el flujo, y la velocidad de filtración glomerular. Y eso también va a generar una disminución del clearance renal de cetoácidos. O sea, por otra parte, también estamos disminuyendo como el despeje de los cetoácidos en el organismo, que sería el clearance. Y eso todo va a llevar a que el aumento de cetoácidos sea tan grande que se genera esta acidosis y la cetoacidosis diabética. No sé si alguien tiene alguna duda. Aquí tenemos entonces la respuesta correcta. En el caso de lo más importante, y que lo recalca el profe, y que es importante saberse como todas estas vías, es la disminución de la depuración extrahepática de beta-hidroxibutirato. En el caso del aumento de la producción del ácido láctico, si bien es algo que ocurre, no es tan importante como el aumento de la depuración, o sea, la disminución de depuración extrahepática de beta-hidroxibutirato. También el aumento de la síntesis de acetoacetato hepático, lo mismo que lo anterior, pero lo más importante es el beta-hidroxibutirato, y eso es algo que tiene que quedarlos grabados. Y por otro lado, la inhibición de la carnitil palmotil transferasa 1 por bajos niveles de malonyl-CoA no se inhibe. Los bajos niveles de malonyl-CoA lo que hacen es que permita el paso del el acil-CoA hacia la matriz mitocondrial. Entonces esa es incorrecta por eso. No sé si alguien tiene alguna duda, ahora sí, o podemos dejarlas para el final. Ya, continuamos. Ahora, en segundo lugar, quise hacer una pregunta de hipoglicemia, saltándome un poco el síndrome hiperosmótico, de nuevo porque tenemos dos preguntas y el año pasado también se habló mucho en la ayudantía de eso, así que también es un material que pueden tener disponible. Pero de todas formas, si tienen preguntas, igual pueden hacerlo. Pero en el caso de la hipoglicemia, este caso clínico 2, tenemos un hombre de 60 años que es diabético, insulino dependiente, y llega al servicio de urgencia, eh, inconsciente, y sus familiares comentan que hace un par de horas estaba con un poco de palpitación y posteriormente se puso irritable y se realiza una hemoglucotest y este indica low. Entonces estamos en un cuadro efectivamente de hipoglicemia. Y la pregunta es: ¿cuál de los siguientes enunciados hace referencia respecto a la etopatogenia del cuadro? Tenemos la resistencia al tejido adiposo para actuar ante el aumento de la secreción de catecolamina, el aumento de la degradación de la insulina a nivel renal, la supresión paraquina de la secreción de glucagón producto de un hiperinsulinismo no suprimible, y el aporte insuficiente de insulina respecto a la progresión de su enfermedad. Entonces ahora voy a poner nuevamente el poll de preguntas para que respondan. Ya, ahí sí. Ya, los cuatro respondieron correcto. La supresión paracrina de la secreción de glucagón producto de un hiperinsulinismo no suprimible. Ya, creo que ya. Entonces, ¿qué tenemos que tener en consideración acá? Que la hipoglicemia, porque este señor se sentía así, porque la hipoglicemia en sí tiene ciertos tipos de síntomas que son como un poco dependientes de los niveles de glicemia, pero pueden estar alterados producto hasta como adaptación a nivel central, y que van a estar explicados por ciertos procesos. Por ejemplo, en el caso de síntomas neurovegetativos, va a haber una activación del sistema nervioso simpático, en busca como de que se revierta la situación de forma fisiológica, que la persona sea motivada a ir a buscar algo para poder aumentar su glicemia, y esto normalmente se da en glicemias menores a 60 miligramos de decilitro. Pero como les había mencionado, este umbral podría estar modificado en el caso, por ejemplo, de un paciente que ha tenido muchos episodios de hipoglicemia previamente, o incluso podría no presentar estos síntomas y caer directamente hacia una fase neuroglucopénica. Y estos síntomas principalmente son las palpitaciones, el temblor, la sudoración, la sensación de hambre, que son síntomas que son típicos de cuando se activa el sistema nervioso simpático.
Y por otro lado tenemos los síntomas que son neuroglucopénicos, que son un poco más preocupantes, que pueden llevar incluso hasta la muerte. Y acá en este caso lo que se producen por una deprivación de la glucosa en el sistema nervioso central y se presenta normalmente en glicemias bajo 40 miligramos de cilindro. Y en esto se encuentra la irritabilidad, que era algo que tenía el paciente, la confusión, las convulsiones y el coma, o sea, alteraciones de la conciencia. Ahora, dentro de la etiopatogenia de la hipoglucemia, quise resumirlo todo en una diapositiva, pero tenemos que tener en consideración que son tres grandes pilares: la deficiencia de la contrarregulación, la persistencia de la hiperinsulinemia y el aporte de glucosa insuficiente. Esos tres pilares son los que nos van a definir la generación de un episodio de hipoglucemia. Dentro de la deficiencia de la contrarregulación tenemos dos principalmente definidos en el apunte: la catecolamina y el glucagón. En el caso de la catecolamina es importante el control metabólico que ha tenido previamente el paciente, porque en el caso de hipoglucemia crónica hay alteraciones a nivel del hipotálamo y de las neuronas que producen que en episodios de hipoglucemia haya una disminución de la secreción de catecolamina, y esto va a generar que se pierdan los síntomas de alarma, que es algo que ocurre por la adaptación del sistema nervioso central, con el aumento de la glucosa a nivel de las neuronas, que va a ser como esta falsa sensación de que todo está bien, pero no está todo bien. La menor lipólisis y liberación de precursores de la gluconeogénesis por esta disminución de la catecolamina, y una falla en la supresión de la secreción de insulina, como lo habían visto en el primer apunte primero o segundo apunte de diabetes, que habla sobre respecto a qué cosas como que suprimen la insulina que producen una estimulación de insulina, y dentro de eso las catecolaminas son importantes a través de su receptor. En el caso del glucagón, esto se conecta un poco con la persistencia de la hiperinsulinemia en sí, pero lo importante aquí, que era la respuesta, era que justamente hay una supresión paracrina por parte de la insulina al glucagón, de manera que no se puede liberar, y no puede generar sus acciones de contrarregulación aumentando la glicemia, que sería como lo que fisiológicamente debería pasar en una hipoglucemia. ¿Y esto qué va a generar? Que se disminuya la producción hepática de glucosa, efectivamente, porque no se genera la gluconeogénesis, y también que se disminuya la cetogénesis, y la cetogénesis, recordando que también podría ser una herramienta en caso de ayunos prolongados que permitan dar energía al resto del organismo. Y como habíamos visto anteriormente, el glucagón también estaba metido en este proceso. En el caso de la persistencia de la hiperinsulinemia, tenemos cuatro principales puntos en los que podría explicar una persistencia de la hiperinsulinemia. En primer lugar, lo que es el aumento de la insulina exógena en sí, que esto puede estar dado por que estén mal dados los tratamientos de insulina. Quizás el paciente, creo que, ya, ahí sí, que quizás el paciente se haya puesto mal su insulina, o que no haya visto bien la cantidad de dosis que se haya puesto, se haya olvidado que se había puesto una dosis y se la haya puesto nuevamente, todo lo que se menciona dentro del apunte. También tenemos lo que son los secretagos independientes de glicemia. Aquí tenemos la glicosamia principalmente, y que podrían generar que de forma independiente a los niveles de glicemia se sigan estimulando la secreción de insulina, esto en pacientes que tienen aún posibilidad de generar insulina, y por eso se menciona en el apunte que es principalmente en pacientes que tienen péptido C presente en el organismo. También podríamos tener una disminución de la degradación de la insulina, recordando que la insulina principalmente se da a nivel renal y hepático, por tanto en cuadros en que se presenta una insuficiencia renal o una insuficiencia hepática, podrías disminuir la degradación de la insulina, y dosis, por ejemplo, de insulina normales podrían gatillar una hipoglicemia, dosis normales previamente a la insuficiencia. Y por último tenemos este aumento brusco de la sensibilidad, que se ha mencionado un poco en clase, que era como característico de gente que de forma brusca con el ejercicio, con las disminuciones del peso, el tejido muscular se volvía sensible a la insulina, y producía como la disminución de la glicemia finalmente. Porque en los periodos, o sea, dentro de la adaptación de la diabetes van a haber unos aumentos tónicos de la insulina, entonces con el aumento de la sensibilidad, lo que va a pasar es que este aumento que está basalmente en la insulina va a hacer que se meta glucosa dentro del músculo de forma desregular. Y por último, efectivamente, el aporte de glucosa insuficiente, que es un poco más obvio,
porque es lo que generaría la hipoglucemia. Y dentro de esto quería de nuevo ponerle este esquema que hizo Felipe el año pasado, y ya no está en la ayudantía, pero que menciona un poco como estos tres pilares que tienen que quedarle súper claros respecto a cuáles son los factores centrales de la hepatogenia en la hipoglicemia. Y repasando en primer lugar la deficiencia de los mecanismos de contrarregulación, como había hablado, la menor secreción de las catecolaminas, que va a generar la pérdida de los síntomas de la alarma, la disminución de la lipólisis y de los sustratos para la gluconeogénesis y la falta de supresión de insulina. Y esto puede estar explicado por una disfunción de la respuesta hipotalámica a la hipoglicemia, explicado por la disfunción de la neurona glucorreceptora en casos de hiperglicemia crónica, o una adaptación del sistema nervioso central ante hipoglicemia repetitiva, que eso es algo que es bien característico en pacientes que tienen mucha hipoglicemia y que finalmente pierden esta fase, por ejemplo, de los síntomas neurovegetativos. Y también en el caso de la neuropatía periférica autonómica, que podría generar también una disminución de la secreción de catecolamina, y esto es por un compromiso opcional de una complicación crónica de la dieta. En el caso de la menor secreción del glucagón, este se explica principalmente por una hiperinsulinemia que inhibe la síntesis y secreción de glucagón, que era lo que preguntábamos en la pregunta, y una falla de respuesta ante el estímulo hipoglicémico, y esto tiene que ver principalmente en diabéticos tipo 1, en que ocurren hiperglucogonemia sostenida, y que finalmente se podría generar una hipoglucogonemia relativa respecto a la situación que está ocurriendo en el caso de una hipoglucemia. Porque hay una incapacidad de incrementar la secreción ya que se mantiene elevada en condiciones basales. Y esta menor secreción de glucagón lo que va a generar es alteraciones a nivel hepático que no se puede generar un aumento de la glucosa mediante la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y también una falla en la cetogénesis. Y en el otro extremo, como el otro pilar, tenemos la hiperinsulinemia no suprimible, que podría ser por un aporte exógeno, por esto secretagos de insulina endógena independiente de glucosa, y disminución de la degradación de insulina, y también, como les había mencionado, el tema de la sensibilización de los tejidos periféricos. Y el aporte de la glucosa insuficiente, que queda ahí como un poco tirado porque no tiene una explicación muy fisiopatológica, porque es un poco más obvio. Entonces, eso. Entonces, sí, justamente la respuesta correcta era la que dijeron todos, que era la supresión paracrina de la secreción de glucagón producto a un hiperinsulinismo no suprimible. No sé si alguno tiene alguna duda. Ahora vamos a seguir con complicaciones que va a dar la Cami. Cami. ¿Estás ahí? Complicaciones macroangiopáticas. Perdón, me estaba quedando pegado. Ya. Entonces démosle con las complicaciones macro. Este es el caso de una mujer de 55 años que llega al servicio de urgencias por disnea de reposo de inicio brusco, de 24 horas de evolución, y no tiene síntomas acompañantes. Entre sus antecedentes remotos destacan diabetes mellitus 2 de larga data y mal control metabólico, enfermedad renal crónica etapa 4 secundaria nefropatía diabética, hipertensión arterial, enfermedad arterial oclusiva de extremidades inferiores e hígado graso no alcohólico. El estudio inicial reveló un síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST, y la paciente se hospitalizó para manejo en la unidad coronaria. Durante su estadía, la hemodinamia se deteriora progresivamente y la paciente fallece. Muy trágico. Dale nomás, Cris. Entonces la pregunta es, respecto a los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la macroangiopatía de esta paciente, podemos afirmar respecto a la insulinoresistencia. A. La insulinoresistencia hipotalámica causó una disminución en la respuesta a catecolaminas a nivel periférico, lo que explica en parte el mal pronóstico. B. La insulinoresistencia endotelial conlleva una disminución de la activación de la óxido nítrico sintasa endotelial y un aumento de la secreción del inhibidor del activador del plasminógeno 1, eventos relacionados con disfunción endotelial y disfibrinolisis respectivamente. C. La insulinoresistencia hepática aumenta la expresión de CHREBP, sensor que estimula la síntesis de novo de ácidos grasos e inhibe su captación desde el tejido adiposo.
Y D, la insulinoresistencia de tejido adiposo es fundamental en el proceso de aterogénesis acelerada, ya que el mayor influjo de ácidos grasos al hígado determina un aumento de los niveles plasmáticos de LDL. Bueno, los tres que pudieron contestar, que el ataque se te haya quedado pegado, Andrea. Pero los tres que pudieron contestar, contestaron la B, de que la insulinoresistencia endotelial es una disminución de la activación de la ENOS y aumento del PAI-1, etc, etc. Y eso está muy bien, felicitaciones, porque sí, tienen toda la razón, la correcta es la B. Y ahora vamos a ver por qué. Dale nomás, Cris. Ya. Ya, primero es que las preguntas de macroangiopatía en general, tanto en los certámenes como en el examen, siempre son pocas. De hecho, a veces hay una o hay dos. Así que esto es poquito y preguntan cosas como bien acotadas que vamos a tratar de repasar con esto, ¿ya? Las preguntas que les van a poner no van a ser tan largas como las que hice yo, pero estas nos sirven para repasar la mayor cantidad de materia posible. Así que démosle. La macroangiopatía, los mecanismos fisiopatológicos, tenemos tres ramas principales. La insulinoresistencia con su hiperinsulinismo, que es de todos estos tejidos que están acá. La hiperglicemia, con la glucoxidación de las LDL, la disfunción endotelial, que acuérdense que está producida por estos dos mecanismos, tanto por la insulinoresistencia como por la hiperglicemia, y una sinergia de la macroangiopatía con la microangiopatía aquí, que hace que las cosas vayan mal. Y aparte de estos dos, que son los factores principales, la insulinoresistencia, la hiperglicemia, o el hiperinsulinismo más bien, porque también hay macroangiopatía en los pacientes con diabetes tipo 1 por el tratamiento con insulina exógena, los factores de riesgo cardiovascular agregados, porque acordémonos de que cuando hablamos de macroangiopatía diabética nos referimos a esta aterogénesis acelerada, masiva y de mal pronóstico. Entonces, un paciente que tiene una diabetes mellitus 2 y que, como vimos, con muchas complicaciones, mal control y otros factores de riesgo cardiovascular, lo que va a hacer es empeorar esta macroangiopatía. Entonces, al final, estos son los tres factores determinantes. Ahora hablemos específicamente de lo que nos preguntaban, que era sobre la insulinoresistencia. Dale nomás. Ya, la insulinoresistencia, nosotros en los primeros apuntes, las primeras clases de diabetes, vimos principalmente estos tres que están en naranjito acá, el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, con sus distintos efectos, porque acordémonos de que tienen muchas consecuencias la insulinoresistencia de estos tejidos, pero nos vamos a centrar específicamente en los que influyen en la macroangiopatía. Entonces, teníamos que en el músculo esquelético, que era el principal captador de glucosa postprandial, si no está respondiendo a la insulina, vamos a tener hiperglicemia, nos va a exacerbar esto. En el tejido adiposo, cuando no responde a la insulina, vamos a tener una lipólisis exagerada y con un aumento gigante de la liberación de ácidos grasos libres al plasma. Y en el hígado, que muchos efectos, pero para la macroangiopatía nos interesa el aumento de la lipogénesis y de la síntesis de triglicéridos, que nos va a llevar a hígado graso y a dislipidemia proaterogénica, de la que vamos a conversar después. Pero además de estos tres tejidos como insignes de la insulinoresistencia que ya conocíamos, tenemos otros tejidos, otras células que también van a experimentar insulinoresistencia, porque el receptor de insulina está en muchos tejidos. Entonces tenemos uno muy importante, que es la insulinoresistencia de célula endotelial. ¿Ya? La célula endotelial, ¿qué es lo que le pasa cuando su vía metabólica del receptor de insulina está disfuncional? La vía de transducción de señales asociada a este receptor de insulina era la de PI3 quinasa con AKT. Y estas quinasas normalmente fosforilaban a la óxido nítrico sintasa endotelial, la activaban y eso hacía de que se produciera óxido nítrico, el principal gran vasodilatador del endotelio, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Insulinoresistencia, este receptor con una vía metabólica disfuncional, y vamos a perder esta producción de óxido nítrico que teníamos antes en el endotelio. Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de disfunción endotelial, ¿ya? El endotelio normalmente secreta este óxido nítrico y se vasodilata. Y cuando hay
hay muchos estímulos que pueden llevar a esta secreción de óxido nítrico y vasodilatación. Cuando esto se pierde y ya el endotelio no puede vasodilatarse, hablamos de disfunción endotelial, porque se va a mantener con un tono contraído y esto va a ser perjudicial porque nos aumenta la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Entonces, como está disfuncional esta vía metabólica, no hay activación del óxido nítrico sintasa y tenemos menos óxido nítrico. Y por otro lado, como ya sabemos, el hiperinsulinismo, una exacerbación de la vía mitogénica, y esto nos va a aumentar la síntesis del PAI, que era el inhibidor del activador del plasminógeno. Y después vamos a especificar más sobre el PAI. Además, vamos a tener insulinoresistencia en la célula muscular lisa vascular, ya no solamente en el músculo esquelético, también en el músculo liso de los vasos. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta exacerbación de la vía mitogénica va a tener dos efectos principales. Va a aumentar la respuesta a los vasoconstrictores, entonces estos vasos no solamente ya no se dilatan por falta de óxido nítrico, sino que además se contraen en exceso. Porque van a tener un aumento de los receptores para catecolaminas y para angiotensina 2. Y por otro lado, como ya sabemos, la insulina actúa como factor de crecimiento por su vía mitogénica, entonces va a haber un crecimiento y migración de células musculares lisas vasculares con un engrosamiento y remodelación de estas arterias, que también nos va a determinar aumento de la resistencia vascular periférica. Y esto, hipertensión arterial, ustedes conocen lo que hablaba el profesor en los apuntes y peor pronóstico cardiovascular, ¿cierto? Pero también tenemos otros efectos que son más extraños, más interesantes de la insulinoresistencia, que sería ya en el macrófago. ¿Qué es lo que va a pasar con este macrófago insulinoresistente? Tiene una exacerbación de su vía mitogénica. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a captar más LDL de lo normal y se va a diferenciar un fenotipo M1, que este no es el que tiene normalmente, y este fenotipo es proinflamatorio. Entonces el macrófago se va a comportar como que le estuviese pasando algo malo, como que lo estamos estimulando para que secrete mediadores químicos de la inflamación y factor tisular. Y por otro lado tenemos la insulinoresistencia hipotalámica, donde va a haber un aumento del tono simpático, activación del sistema renina-angiotensina por este aumento de catecolaminas y vasoconstricción, lo que nos va a aumentar aún más la resistencia vascular periférica. Entonces, de nuestro modelo antiguo de estos tres tejidos principales insulinoresistentes, ahora vemos que no es así, que tenemos todos estos tejidos que normalmente están respondiendo a insulina y que su conjunción va a determinar la macroangiopatía. Dale nomás, Cris. Y esto es muy importante y también es muy preguntable, ¿ya? Por eso lo vamos a explicar más o menos bien. Como habíamos dicho, la insulinoresistencia de tejido adiposo va a hacer de que suba mucho la lipólisis y que anden muchos ácidos grasos libres dando vuelta por aquí, por el plasma, por todos lados. Y ustedes saben que los ácidos grasos libres inducen aún más insulinoresistencia, entonces esto es un pésimo círculo vicioso. Y en el hígado vamos a tener estas proteínas sensoras, como la CHERBP, que se activa por la hiperglicemia, y la SREBP, que se activa por la hiperinsulinemia, que lo que van a hacer es aumentar la lipogénesis y la síntesis de triglicéridos, ¿ya? La síntesis de triglicéridos tiene todo el sentido que esté aumentado por el sustrato, ¿cierto? Porque al hígado le están llegando cantidades gigantes de ácidos grasos libres. Pero ¿por qué el hígado estaría produciendo ácidos grasos libres por sí mismo, de nuevo? Lipogénesis. ¿Por qué? Por la activación de estos dos sensores, ¿ya? Hiperglicemia y hiperinsulinemia, aumento de la lipogénesis. Entonces, no solo le llega a los de afuera, sino que además va a empezar a producir por sí mismo. Entonces el hígado se ve con una cantidad gigante de triglicéridos con los que no sabe qué hacer, ¿cierto? Entonces vamos a tener este hígado graso porque va a empezar a acumular lípidos como loco y además va a aumentar la síntesis de VLDL, que ustedes saben que son sus proteínas de exportación, porque el hígado necesita sacar algo de triglicéridos, porque no puede dejar de recibirlos, ya no hay un momento en el que el hígado disminuya su captación de ácidos grasos libres del plasma, eso no pasa, sigue captando a medida que estos aumenten. Entonces lo que va a hacer el hígado para tratar de combatir esto es aumentar sus VLDL y las carga con mucho más triglicéridos de lo normal, para poder sacárselos de adentro.
Entonces, salen a circular estas VLDL llenas de triglicéridos, ¿y qué es lo que se van a encontrar en el plasma? Esta enzima muy, muy, muy importante, que es la transferasa de ésteres de colesterol, que lo que hace es un cambiazo de que les quita ésteres de colesterol a los demás para dárselos al VLDL y se los intercambia por triglicéridos. Como este tiene, el VLDL anda con tantos triglicéridos, los anda repartiendo hacia todas las otras lipoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las LDL le van a recibir triglicéridos, le van a entregar sus ésteres de colesterol y van a cambiar su forma, ¿ya? Porque al tener muchos triglicéridos y pocos ésteres de colesterol, se van a volver chiquititas y densas. Y eso es lo que nos referimos con el fenotipo B, que al ser más chiquititas y más densas, les cuesta mucho menos meterse al subendotelio, atravesar el endotelio para meterse abajo y con eso ir formando una placa de ateroma. Entonces, estas LDL pequeñas y densas, súper, súper aterogénicas. Y por otro lado, tenemos el efecto sobre las HDL, ya que, claro, de nuevo, el VLDL tiene muchos triglicéridos, los anda repartiendo a todos, y el HDL se los va a recibir y le va a entregar sus ésteres de colesterol. Pero, ¿qué pasa con la HDL que queda con muchos más triglicéridos de los que tiene normalmente? Va a ser reconocido ahora porque está alterado por la lipasa hepática. Y la lipasa hepática, ¿qué va a hacer? Va a decir, este HDL tiene muchos triglicéridos, lo vamos a degradar. Entonces degrada el HDL y baja el HDL en el plasma. Entonces el HDL lo que hacía normalmente era sacar el colesterol de estas placas de ateroma. Sacaba todos estos ésteres y los iba a dejar al hígado de vuelta. Tenía un rol muy protector aquí al disminuir el tamaño de las placas de ateroma. Y eso ya va a verse disminuido por su degradación. Y esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de una dislipidemia proaterogénica, que es característica de la diabetes mellitus. Vamos a tener una persona con un perfil lipídico con triglicéridos muy altos, LDL que suelen estar altas, pero eso por factores dietarios, pero esto no sube la cantidad de LDL en el plasma. Lo que pasa es que la LDL es más aterogénica por este nuevo fenotipo, pero no sube la cantidad de LDL. Cuando sube la cantidad es por otros factores, ya no por esto. Y una HDL baja. Y esto, cuando se conjuga, es excesivamente aterogénico y muy peligroso y sube muchísimo el riesgo cardiovascular, que es lo que vemos en la macroangiopatía. Dale, Cris. Entonces, como todos ustedes muy bien contestaron, la correcta era la B, ya que la insulinoresistencia endotelial nos disminuye la INOS, disfunción endotelial, aumenta el PAI-1, disfibrinolisis. La A estaba mala porque, claro que no, hay una disminución en la respuesta periférica a catecolamina, ¿cierto? Habíamos dicho que incluso hay más receptores de catecolamina. La C, no, porque dijimos que estaba mala la parte de que inhibe la captación desde el tejido adiposo, pero además, esto es como pillería, pero la CHREBP estaba activado por hiperglicemia, y era la otra, la SRBP, la que está activado por insulinoresistencia. Con esos detallitos chicos, igual el profe los puede pillar. Y la D estaba mala porque sabemos que no aumenta los niveles plasmáticos de LDL, sino que les cambia el fenotipo. Y esa era la pregunta 5. Le damos al tiro con la otra nomás y yo creo que después pregunto dudas. Ya. Y la otra pregunta es, en el proceso de aterogénesis acelerada, masiva y de mal pronóstico que observamos en este caso, macroangiopatía, participa el siguiente mecanismo fisiopatológico. A. Formación de LDL pequeñas y densas por el aumento de su contenido de ésteres de colesterol mediado por la colesterol éster transferasa, la CETP. B. Estado procoagulante, favorecido por la respuesta de fase aguda a nivel hepático que aumenta la síntesis de fibrina y de plasmina. C. Glucoxidación de LDL, lo que aumenta su potencial aterogénico al facilitar su depósito en el subendotelio y permitir su fagocitosis descontrolada vía receptores scavengers. Y D. Disfunción endotelial secundaria a hiperinsulinismo, con fosforilación de INOS por AKT al activarse en exceso la vía metabólica del receptor de insulina. Ya, hay hartas cosas que ya hablamos, así que denle nomás. Ya,
la mayoría contestó la C, y sí, tienen razón, es la C. Y la A vamos a explicar al tiro por qué no es, ¿ya? Esto, no, ya no mejora el tiro porque igual puse el esquemita repetido, así que dale nomás, Cris. Ya, esta pregunta es como para explicar todas las cosas chiquititas que nos faltó explicar en la pregunta anterior. Pero recordemos que la macroangiopatía, cuando hablamos de esto, nos referimos a una heterogénesis acelerada, masiva y de mal pronóstico. Acelerada, masiva se refiere a muchos territorios y mal pronóstico como lo que vimos en el caso clínico. Es multifactorial y tenemos que es un aumento de la formación de placas y que estas placas además son más inestables que las placas normales. Tenemos lo que conversamos antes, la dislipidemia proaterogénica, que vamos a tener aumento de triglicéridos, disminución de HDL y las LDL de fenotipo B pequeñas y densas, que facilitan su ingreso al subendotelio. Además, la disfunción endotelial, que también la conversamos, tanto por la insulinoresistencia como por la hiperglicemia, vamos a tener una disminución de vasodilatadores, como el óxido nítrico, que es el principal, pero también como la prostaciclina. Y aumento del PAI-1 y del factor tisular. Hablemos un poco de este PAI-1 acá en lo que dice estado procoagulante al otro lado. ¿Ya? Tanto la hiperglicemia como la hiperinsulinemia van a aumentar la síntesis hepática de fibrinógeno, de factor tisular y de PAI-1, lo que va a llevar a una disfibrinólisis, ¿ya? El PAI-1 aquí es muy importante, inhibidor del activador del plasminógeno, ¿ya? Porque recordemos que el plasminógeno se tiene que activar a plasmina, y la plasmina es la enzima que nos sirve para romper los trombos una vez que ya se formaron. Entonces, si no tenemos el activador del plasminógeno, no tenemos plasmina y no hay nada que rompa los trombos. Y este es un inhibidor del activador del plasminógeno. Entonces, vamos a tener algo que nos impide formar esta plasmina. Entonces, no solo se van a formar más trombos por el aumento de fibrinógeno y de factor tisular, que acuérdense que el factor tisular activa la cascada de la coagulación por vía extrínseca. Además, vamos a tener unos trombos que no se desarman, ¿ya? Porque no tenemos formación de plasmina. Y esto por varios tejidos, ¿ya? El hígado, pero también el endotelio y el mismo tejido adiposo que van a hacer más factor tisular. Vamos a tener más formación de trombos y menos destrucción de trombos. Terrible. Además, tenemos arriba de este estado procoagulante, dice estado proinflamatorio, ¿cierto? Recordemos que la hiperglicemia nos va a aumentar la proteína quinasa C, la vía, y esto nos va a estimular algo muy importante que es el NF-kappa B. Y esta vía es proinflamatoria, ¿no? De hecho, es muy pleiotrópica y tiene muchos efectos de la inflamación. Y además, recordemos que tenemos estos macrófagos con fenotipo M1 por la insulinoresistencia y también por lo que vamos a ver aquí al ladito. Y estos macrófagos fenotipo M1 van a secretar muchos mediadores inflamatorios y van a estimular la respuesta de fase aguda en el hígado. Y ahí es donde se produce, por ejemplo, la proteína C reactiva, que no solamente aumenta el factor tisular, sino que también es un mismo marcador y es medible. Y eso es muy importante porque es un factor súper importante de riesgo cardiovascular tener aumentada la PCR, pero acuérdense, como dijo el profe, ultrasensible, que es la que iba desde 1 hasta 3. Y algo muy, muy importante que está aquí al medio, la glicoxidación de las LDL. Esto es aparte del cambio de fenotipo, es otra cosa y pasa las dos cosas al mismo tiempo. Entonces vamos a tener dos mecanismos distintos por los que la LDL se vuelve más heterogénea. La hiperglicemia nos va a glicosilar estas LDL y las LDL glicosiladas son mucho más fáciles de oxidar, ¿ya? Entonces, se van más fácil al subendotelio y además, una vez que llegan ahí, se oxidan. Y cuando las LDL están glicooxidadas, ya no pueden ser reconocidas por el receptor de LDL que tenían los macrófagos, que normalmente las fagocitan cuando las encuentran en el subendotelio, pero ya no las reconoce su receptor de LDL porque están muy cambiadas, ¿cierto? Glicosiladas y además oxidadas. Entonces, lo que hacen los macrófagos es que las reconocen sus receptores scavenger CD14. Estos son receptores que reconocen cosas proinflamatorias, cosas que están como
para activar la cascada de inflamación, el sistema inmune, cosas que están causando daño. Y le va a cambiar el fenotipo al macrófago, lo va a volver M1, y va a tener todo este efecto de aumento de mediadores químicos de la inflamación y lo que habíamos visto en el estado proinflamatorio. Pero además, estos receptores scavenger no tienen una regulación a la baja. Entonces el macrófago va a empezar a captar las LDL-glicoxiladas y no va a poder parar. Va a captar todas las que pueda forever y va a perder el control y va a captar tantas LDL-glicoxiladas glicooxidadas que se va a morir. Y cuando se muere y está lleno de LDL con triglicéridos y colesterol, es una célula espumosa. Y la célula espumosa es lo que forma las placas de ateroma. ¿Qué es lo que pasa en las placas de ateroma? Que tienen muchas células espumosas, mucho LDL, mucho contenido graso adentro. Estas placas son mucho más inestables, ¿ya? Porque tienen la capita de tejido fibroso que va arriba es menor en proporción a la cantidad grande de grasa que tiene la placa. Y eso las vuelve mucho más susceptibles a hacer fisuras o directamente a romperse, y si se rompen se forma un trombo. Así que horrible. Y a esto además se suma una sinergia con la microangiopatía, ya que sobre todo en la parte del mal pronóstico, en que estas personas, cuando tienen diabetes de larga data, la neuropatía diabética hace que los infartos se presenten clásicamente sin dolor, con equivalentes anginosos, como decía el profesor. Por ejemplo, como en este caso era solo disnea, y la paciente llegó después de que tenía 24 horas de evolución, o sea, muchísimo tiempo después. Nos costó mucho diagnosticar a la paciente porque ella era muy poco sintomática, entonces llegó muy tarde después de haber tenido el evento coronario. Y además va a haber una disminución de la descarga catecolaminérgica compensatoria ante la disminución de este volumen expulsivo, ¿ya? Esto es a nivel de la secreción, ¿ya? Porque acuérdense de que por la misma macroangiopatía los tejidos periféricos están aumentados en su sensibilidad a catecolaminas, pero si no hay secreción de catecolaminas por la neuropatía autonómica ahora, entonces no hay forma de subir la resistencia vascular para poder compensar la caída del volumen expulsivo, ¿cierto? Entonces, todo este cuadrito nos sirve de resumen para los factores que causan esta aterogénesis acelerada, masiva y de mal pronóstico. Dale a la siguiente. Y este es el monito que les dije que había repetido, porque es muy importante. Las VLDL y la transferasa de ésteres de colesterol, que es la CETP. Lo que hace la CETP es hacer un cambiazo y le pasa a los triglicéridos, porque imagínense que ninguna de estas que está acá quiere tener triglicéridos. Como que hay por todos lados y ya no saben qué hacer con ellos y nadie los quiere. Están todos tratando de deshacerse de ellos. Entonces, el tejido adiposo tira su ácido graso libre, el hígado no quiere tener tantos triglicéridos, se los tira a las VLDL. La VLDL tampoco los quiere. Entonces, se los tira a las LDL y a las HDL. ¿Y qué es lo que cambian? Lo que intercambian son ésteres de colesterol. Entonces, las LDL pequeñas y densas tienen menos colesterol porque se lo cambiaron a las VLDL, y tienen muchos triglicéridos porque prácticamente las están usando de basurero, porque nadie quiere los triglicéridos y se las pasaron. Entonces estas LDL tienen menos cantidad de triglicéridos, o sea, más cantidad de triglicéridos y menos cantidad de ésteres de colesterol. Ya eso estaba malo en la alternativa, si ustedes se acuerdan, porque decía ésteres de colesterol y no, es menos ésteres de colesterol y más triglicéridos, ¿ya? Y esto, es muy importante que recuerden esto de la transferasa de ésteres de colesterol, ¿ya? Porque esto determina todo este perfil lipídico proaterogénico. Dale nomás, Cris. Así que veamos esta pregunta, esto es lo que le decía. La A estaba mala porque dice que aumenta su contenido de ésteres de colesterol. Y no, acuérdense de que lo que nadie quiere y que todos se andan tratando de deshacer son los triglicéridos. Entonces las LDL pequeñas y densas tienen muchos triglicéridos y pocos ésteres de colesterol. La B dice estado procoagulante favorecido por respuesta de fase aguda a nivel hepático que aumenta la síntesis de fibrina y de plasmina. Y dijimos que no,
claro, hay aumento de la síntesis de fibrina, pero no, nos falta la plasmina. ¿Por qué? Por el aumento del PAI, ¿ya? El PAI que secretaba el endotelio y también el hígado. Como anda dando vueltas por acá, nos falta plasmina. La D dice esto nada que ver, ¿cierto? Hiperinsulinismo, fosforilación de enos por AKT al activarse. No, esto es lo que pasaba como fisiológicamente y está nada que ver. Todos sabemos que está mala esa, ¿cierto? Y la C era la correcta, que es la glucoxidación de los LDL, que aumenta su potencial aterogénico al facilitar su depósito en el subendotelio, ¿sí? Y permitir su fagocitosis descontrolada vía receptores scavengers, que es lo que vimos. Así que esas eran las dos preguntas de macroangiopatía. Si tienen alguna pregunta, háganla antes de que pasemos a microangiopatía. Ya, yo voy a hacer mis preguntas sobre microangiopatía diabética. Me enfoqué principalmente en la nefropatía y la retinopatía, que son las que más preguntan. Entonces la pregunta 5, ¿es incorrecto sobre la nefropatía diabética? A, que produce glomerulosclerosis, que es un fenómeno secundario al depósito de proteínas en el espacio subendotelial. B, la proteinuria es un buen predictor clínico de la progresión de la enfermedad. C, el bloqueo de la acción de la angiotensina 2 disminuye la microalbuminuria y la progresión a enfermedad renal crónica. Y la última, la nefropatía diabética es un predictor temprano de neuropatía diabética. Recuerden que pregunta sobre la incorrecta. Ya, la mayoría lo tuvo bueno, 3 de 4. La correcta es la D, la nefropatía diabética es un predictor temprano de neuropatía diabética. Esto es incorrecto debido a que la nefropatía diabética se considera predictor de la retinopatía diabética y también viceversa. En general, paciente que tenga retinopatía diabética puede desarrollar nefropatía diabética como en un 40% a los 5 años aproximadamente. Entonces, repasar un poquito sobre cuál es la fisiopatología de la nefropatía diabética. Esta se puede resumir en 4 fases principalmente. Una primera fase de cambios hemodinámicos, una segunda en que los cambios hemodinámicos van a llegar a glomerulosclerosis del nefrón. Luego, cuando ya esta glomerulosclerosis está establecida, se lleva un proceso de fibrosis túbulo intersticial, es decir, se pasa desde el compromiso glomerular a compromiso túbulo intersticial, y finalmente también de forma paralela hay un compromiso del diafragma de filtración. Entonces vamos a ir viendo una a una. En cuanto a los cambios hemodinámicos, se produce hiperfiltración glomerular. Esto principalmente debido al aumento de la presión hidrostática a nivel glomerular. ¿Cómo podemos aumentar la presión hidrostática? Si recuerdan, puede ser de dos formas. O sea, pueden ser de varias formas, pero por ejemplo, vasodilatando la arteriola aferente o con vasoconstricción de la arteriola eferente, que son justamente dos de las cosas que suceden. En relación a la arteriola aferente, se produce vasodilatación por efecto de los niveles altos de glucagón de hormonas contrarregulatorias que están aumentadas en los pacientes diabéticos. También hormona del crecimiento, como también de ANP y BNP, que en este caso está aumentada debido a que estos pacientes tienen un aumento leve del volumen arterial efectivo secundario a la hiperglicemia crónica. En cuanto a la vasoconstricción eferente, esto se produce debido a la activación intrarrenal del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y como recuerdan, la angiotensina 2 tiene un efecto potente de vasoconstricción de la arteriola eferente. Entonces, estos dos mecanismos juntos aumentan la presión hidrostática del glomérulo y llevan a hiperfiltración glomerular. Sin embargo, los pacientes no se depletan de volumen, no disminuye su VAE, volumen arterial efectivo, debido a que se produce una sobreexpresión del transportador SGLT2, que recuerden que reabsorbe sodio con glucosa, y esto se debe a la misma acción del glucagón y de la hormona del crecimiento, que como recuerdan están aumentadas en estos pacientes. Con respecto a la glomerulosclerosis, esta se refiere al depósito de proteínas en el subendotelio de los capilares glomerulares. Esto debido a varios factores. El principal es el aumento de la permeabilidad del capilar a las proteínas plasmáticas. Entonces las proteínas logran pasar a través del endotelio capilar, se acumulan en el subendotelio, y esto es lo que a nivel histológico se ve como esclerosis. A eso se refiere. Puede ser difusa, nodular. Cuando es nodular se le llama, a estos nódulos se le llaman nódulos de Kimmel-Steel-Wilson,
que son un hallazgo histopatológico, como también hay aumento de la secreción de matriz extracelular por parte del mesangio, esto debido al mismo efecto glucotóxico que tiene la hiperglicemia, como se describía en la primera parte del apunte con respecto al estrés oxidativo y las 4 vías de glucotoxicidad. Uno de estos efectos es que aumenta la secreción por parte de las proteínas extracelulares por parte del mesangio. También aumenta el volumen de las células mesangiales y esto lleva a que se opriman los capilares, se ocluyan y por lo tanto va a llevar a pérdida de glomérulos y pérdida de nefrones funcionantes. Finalmente, todo esto va a llevar a un aumento de la permeabilidad, la alteración del endotelio glomerular va a llevar a proteinuria, como lo vamos a ver también después, y la proteinuria tiene un efecto tóxico directo a nivel tubular, como que la sobrecarga de proteínas es tan alta que las células del endotelio tubular no pueden como responder a esta sobrecarga y tienen un efecto tóxico y finalmente eso lleva a que haya una nefritis intersticial. Hay apoptosis de estas células, se produce inflamación a nivel tubular y esto finalmente lleva a la fibrosis intersticial y la enfermedad renal crónica. Es decir, la proteinuria es un punto muy importante dentro de la nefropatía diabética. Estos son algunos de los factores de crecimiento que están involucrados en estas alteraciones a nivel glomerular. En cuanto a la permeabilidad capilar, es un efecto principalmente del factor de crecimiento vascular endotelial y el aumento de la secreción del factor de crecimiento transformante. Con respecto a la alteración del diafragma de filtración que se va produciendo de forma paralela al resto de alteraciones, lo que más destaca es que hay una distorsión de la membrana basal glomerular, esto debido al efecto que producen los productos de glicosilación avanzada y el estrés oxidativo en la membrana basal, y esto lleva a que haya disfunción podocitaria. Y también, es decir, que se pierde la selectividad por carga que tienen los podocitos en cuanto a la filtración glomerular. Si recuerdan, las proteínas tienen principalmente una carga negativa y la disfunción a nivel de la filtración glomerular, los podocitos entregan una cierta selectividad a esta carga. Por lo tanto, cuando hay disfunción, hay una pérdida de esta selectividad y se filtran muchas más proteínas. Y además a esto se suma que hay pérdida de podocitos por apoptosis, tanto debido a la glucotoxicidad como a la resistencia de insulina por la vía metabólica, ya que los podocitos, como los pericitos de la retina que vamos a ver más adelante, requieren de la activación de esta vía como para poder proliferar y mantenerse sin que haya apoptosis. Entonces, finalmente, todas estas alteraciones a nivel glomerulares va a causar un aumento de la filtración de proteínas, que se va a ver en un primer lugar como albuminuria y finalmente como proteinuria franca, que como ya dije tiene efectos citotóxicos a nivel túbulo intersticial. ¿Cuál es el rol de la angiotensina 2? Principalmente que a nivel intrarrenal la hiperglicemia lleva a un aumento de la expresión de la prorenina, del angiotensinógeno y de la IECA intrarrenal, o sea, de la ECA intrarrenal, y esto va a llevar finalmente a una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona intrarrenal. Y los aumentos de niveles de angiotensina 2 a este nivel van a producir, como ya dije antes, un aumento de la presión intraglomerular por vasoconstricción eferente, como también otros efectos típicos de la angiotensina 2, que son los efectos profibróticos, mediados por el efecto proinflamatorio que tiene la angiotensina. Esto va a verse finalmente como un aumento del factor de crecimiento transformante y también el aumento del estrés oxidativo por parte de la activación de la NADPH oxidasa. En cuanto a la enfermedad renal crónica, recordar que esta corpusculopatía o alteraciones del glomérulo, todo lo que habíamos visto antes, va a llevar a proteinuria. La proteinuria tiene efecto tóxico directo en el endotelio tubular. El endotelio va a producirse y va a inflamarse debido a esta proteinuria. Va a producirse una nefritis intersticial. La inflamación va a llevar
fibrosis, la fibrosis a atrofia, y esto ya va a llevar, cuando esto se haga de forma masiva, a enfermedad renal crónica. Y en la enfermedad renal crónica se produce retención de volumen y por lo tanto hipertensión arterial. Y al haber mayor hipertensión, al haber una mayor presión a nivel vascular, va a aumentar todavía más la presión hidrostática a nivel glomerular. Y esto va finalmente a perpetuar el ciclo de nefropatía diabética. Entonces, con respecto a la nefropatía diabética, es correcto que se produce glomerulosclerosis y que esto es secundario al depósito de proteínas, en el espacio subendotelial principalmente. En cuanto a que la proteinuria es un buen predictor clínico de la progresión de una enfermedad, eso también es correcto, porque la proteinuria finalmente es uno de los marcadores verdad más tardíos de la enfermedad, y que permite, o sea, que da cuenta de que ya hay una alteración a nivel glomerular y que se va a traducir en una alteración túbulo intersticial y finalmente va a llevar a un ciclo vicioso de la enfermedad y al desarrollo de enfermedad renal crónica. El bloqueo de la acción de angiotensina 2 disminuye la microalbuminuria y la progresión a enfermedad renal crónica. Eso es correcto debido a que la angiotensina 2, como habíamos dicho, tiene el efecto de aumentar la presión hidrostática glomerular por vasoconstricción eferente, y por lo tanto, al bloquear la angiotensina 2, va a disminuir la hiperfiltración. Por lo tanto, va a disminuir la filtración de proteínas, y también al disminuir el efecto proinflamatorio de la angiotensina 2, también va a disminuir la disfunción a nivel glomerular de los podocitos, del endotelio glomerular, y finalmente va a, como a mejorar todos estos factores que están involucrados en la nefropatía diabética. Va a mejorar los cambios hemodinámicos, va a mejorar la disfunción podocitaria, y eso se va a traducir en una disminución en la progresión a enfermedad renal crónica. Por eso es uno de los principales pilares del tratamiento en los pacientes que tienen microalbuminuria. Y como había dicho antes, la nefropatía diabética es un predictor de la retinopatía diabética, principalmente porque comparten mecanismos fisiopatológicos. Y bueno, la última pregunta, que es con respecto a retinopatía diabética, acá pregunta ¿qué es lo correcto? A. Presentan comportamientos distintos a las otras complicaciones microangiopáticas con el tratamiento de insulina. La B. El tratamiento de insulina evita la progresión a la etapa proliferativa. La C. La primera fase es dependiente de la necrosis del pericito. Y la última, mantener una menor hemoglobina glicosilada es perjudicial ya que aumenta su incidencia. Respondan. ¿Por qué se marcó la B como correcta? La correcta es la A. Bueno, vamos a verla ya. La correcta es la A, que en la retinopatía diabética el tratamiento con insulina tiene un efecto distinto al que tiene como mejoría clínica inmediata que tiene con respecto a los demás tipos de complicaciones microangiopáticas, que ahora voy a hablar un poquito de eso. Para ponerse un poco en contexto, porque no se explica mucho sobre la retinopatía diabética, a la izquierda se ve los capilares retinales, en que las células con núcleo alargado son el endotelio del capilar de la retina, y las células que tienen un puntito son los pericitos, que son los que recubren el endotelio y le dan sostén. Esto mismo se ve a la derecha en un corte transversal. Está el lumen del vaso, está el lumen cubierto por el endotelio capilar, que tiene uniones estrechas y que permite que no haya difusión de proteínas y de células, es decir, de proteínas plasmáticas y de sangre al exterior, y que por lo tanto, junto con los pericitos, forman algo que se llama barrera hematorretinal, al igual que como está la barrera hematoencefálica. Y finalmente, afuera del endotelio está la membrana basal y los pericitos, que como dije son los que permiten que pueda sostenerse el endotelio y que no se produzcan, por ejemplo, formaciones saculares, porque la sangre va a hacer presión contra el endotelio, va a formar como unos saquitos que serían los microaneurismas. Entonces, ¿cuál es la evolución de la retinopatía diabética? En cuanto a lesiones, lo primero que se ve en la retinopatía diabética es que se produce pérdida de pericitos debido a la resistencia a la insulina, que va a producir una disminución de la activación de la vía metabólica, como había dicho antes, y por lo tanto va a llevar a apoptosis de pericitos.
y también por el mismo efecto de la glucolipotoxicidad va a haber mayor apoptosis de pericitos. Y como se va a perder el sostén del endotelio, va a formarse, como dije, estas evaginaciones de los vasos o estas formaciones saculares, que son los microaneurismas, que en el fondo de ojo se ven como puntitos rojos brillantes. Eh, También, como se pierde este sostén, se pierde también la integridad de la membrana hematorretinal. Por lo tanto, se produce salida de proteínas y de sangre y como tal de glóbulos rojos a través de los vasos. Entonces van a formarse microhemorragias, que va a ser por esto mismo y también por la rotura de aneurismas, que lo dice en el apunte, y también la formación de exudados serios, que son la extravasación de las proteínas, porque se perdió la integridad de esta barrera hematorretinal. Los exudados serios son los que se ven como manchas amarillentas, parecía no nada, no nada, nada. Y finalmente también se produce hialinosis, que es engrosamiento de la membrana basal, esto secundario a la glicosilación avanzada, los productos de glicosilación avanzada, y también se producen exudados algodonosos, que, como dice, expresan isquemia retiniana. Y acá está mal con respecto a proliferativa, debería de ser preproliferativa. Los exudados algodonosos son de la etapa no proliferativa. Y finalmente lo que marcan son infartos de la retina. Los exudados algodonosos son un ejemplo de infartos de la retina que finalmente como que se fibrosa un poco, y eso es lo que se ve como exudado algodonoso. Pero son preproliferativas, todavía no es proliferativa. Porque ¿qué es lo que marca la fase proliferativa? Como dice su nombre, es la formación de neovasos, proliferación de vasos retinianos. Que esto es la respuesta angiogénica a la isquemia retiniana que ya estaba desde la fase no proliferativa. Entonces, la fase no proliferativa, podemos tener pérdida aguda de la agudeza visual, disminución aguda, y esto se da principalmente debido al edema macular. Como había dicho, la pérdida de la barrera hematorretinal va a hacer que haya salida de proteínas, salida de líquidos, salida de glóbulos rojos, y por lo tanto va a haber edema a nivel de la retina. Y realmente es edema, como su nombre lo dice, con un examen que se puede ver como las capas de la retina. Si uno ve estos pacientes que tienen edema macular, esta capa está engrosada, porque hay agua debajo de la retina, literalmente. Y esto va a llevar a que, como está en la mácula, que es el área de mayor concentración de cono y bastones, a que haya una pérdida aguda de la visión, que es la principal causa de pérdida aguda de la visión en pacientes diabéticos, principalmente en la etapa no proliferativa, pero también puede suceder en la etapa proliferativa. Va a haber apoptosis de pericitos por isquemia, que es lo que había dicho antes. No hay necrosis, son apoptosis. Disfunción endotelial también por parte de la isquemia retiniana. Y finalmente, como esta isquemia va a llevar a que se produzcan factores proangiogénicos para poder perfundir a la retina que está isquémica. Entonces, acá es donde entra el rol de la insulina, como le dije que tenía un efecto distinto en la retinopatía diabética, debido a que la insulina, como recuerden, genera un péptido similar al IGF-1 y por lo tanto tiene un efecto angiogénico. Entonces, cuando se trata la retinopatía diabética con insulina, en un primer momento aumenta la angiogénesis y por eso se comporta de forma distinta en cuanto a resultado clínico con respecto a las otras complicaciones. Es decir, como que la empeora un poco, aunque al final el costo-beneficio es mucho mejor tratar con insulina y manejar este paciente, y aunque haya como un empeoramiento inicial de la retinopatía diabética, le vamos a mejorar la macroangiopatía, la neuropatía, la nefropatía. Entonces, al final, igual es mucho mejor tratar con insulina. No es que un paciente no se vaya a tratar porque tiene un efecto inicial contradictorio en la retinopatía. Ojo con eso. Con respecto a la proliferativa, como dije, lo que define proliferativa es la formación de neovasos. Estos neovasos, como están formados a partir de factores de crecimiento inducidos por isquemia,
son vasos friables, son tortuosos, con una pared muy fina y por lo tanto son susceptibles a que se rompan. Cuando estos vasos van proliferando desde la retina hacia el humor vítreo. Entonces, cuando estos vasos se rompen en el vitrio, se forma una hemorragia vítrea, que es la principal causa de ceguera aguda en los pacientes diabéticos. También cuando empiezan a proliferar los vasos en la retina, esta proliferación no es simplemente vascular, sino que como hay inflamación, es una proliferación fibrovascular. Y la fibrosis va a traccionar la retina y por lo tanto puede generar un desprendimiento de retina de tipo traccional, que también va a ser una causa importante de disminución de la visión en estos pacientes. Y los vasos también puede haber angiogénesis a nivel del iris, que es lo que se llama rubeosis iridis, que se puede ver con un examen oftalmológico como unos pequeños puntitos en la periferia del iris, y que esto puede llevar a que se obstruya el ángulo iridocorneal, que es donde se encuentra la red trabecular que se encarga del drenaje del humor acuoso. Como se va a bloquear este drenaje, va a acumularse el humor acuoso y va a aumentar la presión intraocular, y eso es lo que se llama glaucoma neovascular, porque va a ser un glaucoma, un aumento de la presión intraocular debido a una neovascularización, que en este caso va a ser por retinopatía diabética proliferativa. En la fase proliferativa, obviamente, como es la fase final de la retinopatía, tiene un peor pronóstico. Y como dije, en cualquier etapa de estas, el tratamiento con la insulina puede tener un efecto angiogénico en un inicio, pero al final los resultados finales son más importantes que este efecto proangiogénico. Acá hay una foto de cómo se vería en el fondo de ojo, que la hemorragia se ven como unas manchas rojitas, los aneurismas como puntos rojitos brillantes, las manchas algodonosas se ven como unas nubecitas, y los exudados duros o serios se ven como manchas amarillentas. Entonces, lo mismo, las lesiones clásicas de la no proliferativa está la formación de microaneurismas por pérdida de los pericitos, el aumento de la permeabilidad por esto mismo, por alteración de la barrera hematorretinal, hay formación de exudados serios porque se extravasan proteínas y también junto con proteínas va líquido, entonces hay edema que va a llevar a edema macular, hay hialinosis que es engrosamiento de la membrana basal, que esto es efecto directo de los productos de glicosilación avanzada, de glucotoxicidad. También puede haber rotura de los microaneurismas que van a llevar a microhemorragias, o también pueden suceder microhemorragias por salida directa de glóbulos rojos, y la isquemia retiniana que va a llevar a infarto retiniano, y eso se va a expresar como exudado algodonoso. Acá en esta imagen como que les quede claro que los exudados algodonosos son de la no proliferativa, aunque indican isquemia retiniana. Y de la proliferativa, lo que les contaba delante, que la isquemia retiniana va a llevar a aumento de factores proangiogénicos para lograr llevarle perfusión a esta región con isquemia, y esto se va a ver agravado por la hiperglicemia y también por los factores, por ejemplo, como la insulina que dije, y esto va a llevar a la formación de neopasos, y que estos se pueden expresar con distintas complicaciones que son las que nombré delante: hemorragia vítrea, desprendimiento agudo de retina traccional y glaucoma neovascular. Entonces la correcta era la A, que presenta un comportamiento distinto a las otras complicaciones microangiopáticas ante el tratamiento insulínico, que es lo que decía, que la insulina aumenta la angiogénesis, por lo tanto el comportamiento de la retinopatía diabética es que empeora un poco en un inicio. El tratamiento insulínico no evita la progresión a etapa proliferativa, porque una vez que ya está instalada la retinopatía diabética, el único tratamiento como que realmente detiene la progresión a una etapa proliferativa son tratamientos de tipo, digamos, oftalmológicos, como la panfotocoagulación. Son tratamientos que reducen de alguna forma la isquemia a nivel de la retina, o tratamiento con antiangiogénicos, como antifactor de crecimiento vascular endotelial. Como dije, la primera fase es dependiente de la apoptosis del pericito, no necrosis, y que la apoptosis se debe a la resistencia insulínica a la vía metabólica. Y por último, mantener una hemoglobina baja es perjudicial, ya que aumenta su incidencia. Eso no tiene ningún sentido. Eso, gracias por su asistencia. ¿Alguna duda?
Oigan, voy a aprovechar este pequeño espacio y la última pregunta de ahora. Y viendo lo que les preguntaron al control, que recuerdan de que las complicaciones microangiopáticas y las agudas se pueden prevenir con el control estricto de la glicemia, pero las macro no. Como aparte de esto de la retinopatía, las macroangiopáticas, como que no hay evidencia que diga que el buen control de la glicemia disminuye la incidencia o que haya menos riesgo ni nada. Entonces hay gente que puede estar como con buen control metabólico, pero aún así va a tener macroangiopatía. Eso.